Y ahora, en confianza, hablemos de él, de ella, del matrimonio y de los hijos. Seguimos en Tiempo de Familia. A continuación, el tema del día. Ser cristiano. Hay una lucha que los cristianos tienen, que es que queremos ser un poquito mejores cada día, ganarnos el cielo al final de la vida, pero esta lucha que llaman la lucha ascética, esa ascética es una palabra que la gente prácticamente desconoce, no está presente en nuestras vidas, y por ahí quiero empezar, que es la introducción del libro Para Ser Cristiano. Esta lucha ascética, ¿de qué va y cómo podemos explicarla en palabras sencillas, profesor? Sí, muy bien. Miren, se suele decir que en el cristianismo, en la vida cristiana, hay ascética y mística. Mística significa la elevación a Dios, el ser elevado, el ser llevados, y ascética es un poco lo que nosotros tenemos que hacer siempre con Dios. Claro, no lo podemos hacer solos, pero hay un poquito que tenemos que poner de nuestra parte. Usted mismo ha dicho, conviene leer un poco poesía, y conviene rezar un poco poesía, y cada uno tenemos que pelear contra nuestros defectos, y eso toda la vida va a ser, y lo tenemos que hacer con sencillez, con paciencia, con alegría. Eso es lo que se llamaría la estética cristiana, de la que hay mucha experiencia, pero siempre es con la ayuda de Dios y siempre con esa sencillez y con esa alegría. Pero el católico alrededor del mundo, el cristiano, porque además digamos que más de la mitad de la población del mundo, sumando católicos y cristianos de otras confesiones, tienen a Cristo en común. Quieren ser mejores personas, la mayoría de ellos, pero pocos se dan cuenta de que requiere un poco de esfuerzo, y es un esfuerzo continuado durante toda la vida. Usted lo describe como pequeños hábitos buenos que se van repitiendo para hacer de esto las virtudes, y entra a estudiar las virtudes en el libro. Nuestra pregunta en este sentido tiene que ver con que mucha gente actualmente cree estar haciendo las cosas bien y cuando andan por un camino que puede estar equivocado. ¿Cómo se acierta en este sentido? Bueno, yo creo que hay que ir siempre al centro de las cosas. Los cristianos tenemos claro cuál es el ejemplo, pues el ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos una doctrina clara, tenemos el ejemplo de los santos, tan estupendo, y luego tenemos pues tantas ayudas de consejeros, de confesores, de personas que nos quieren, de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, que también nos dicen, Todos tenemos una posibilidad de hacerlo mejor, pero en esto conviene distinguir un poco, porque hay gente a lo mejor que se pone triste, ¿no?, si ve que la cosa no le sale. El cristianismo es un camino de alegría, pero efectivamente tenemos que poner de nuestra parte. Para eso sirve. Claro, la situación de las personas es muy distinta, ¿verdad? Porque puede haber personas que están muy agotadas, que pueden muy poco, puede haber personas que, digamos, que están, en cambio, pues en plenitud de fuerzas físicas y morales y pueden mucho más. Yo diría que a veces nos puede servir por comparación lo que hacemos en otros campos de la vida, Trabajamos mucho y conseguimos metas. Bueno, también en la vida cristiana podemos hacerlo. Otras veces ponemos interés en la decoración de la casa, en tenerla muy bien, tenerla muy bonita, o las cosas que nos gustan. Otras veces ponemos mucho interés en el deporte. Otras veces, por ejemplo, en la salud, o simplemente en el pasear todos los días un poco, o hacer ejercicio para no engordar, o cuidar las comidas. Pues esto mismo que hacemos con la vida natural, pues también lo podemos hacer con la vida espiritual. El mismo interés, por lo menos. Eso sería lo bonito. Padre, usted decía que esa lucha ascética debía darse con sencillez, con paciencia y con alegría. Y que por supuesto con la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no podemos nada. Y que Jesucristo es nuestro ejemplo. Y usted en su libro, una de las tantas virtudes que toca es la sencillez. Y a veces se tiende a confundir esa virtud. ¿Usted podría hablarnos un poco de la sencillez? ¿Qué es la sencillez? Sí, mire, cuando uno piensa en el tono cristiano, porque, bueno, yo soy profesor de teología, entonces uno puede pensar que es una cosa muy elevada. También es verdad, el cristianismo es una cosa muy elevada y muy valiosa, y en el terreno del pensamiento tiene mucho que decir, o puede considerar que es una cosa que necesita mucha profundidad, pero a veces hay cosas muy sencillas que tienen mucha profundidad. El tono adecuado de la vida cristiana lo encontramos en María, en la Virgen, y entonces nos damos cuenta que tiene que ser sencillo. La vida cristiana tiene que ser sencilla,
Y sencillez quiere decir, pues, primero aceptarnos como somos, que eso es importante, porque decimos, hay que luchar, pero esto no es una especie de lucha, como diría yo, agónica y angustiosa, A lo mejor en otras situaciones de la vida, pues tenemos que luchar por la salud, económicamente, situaciones muy duras, ¿no? La vida cristiana en sí misma no exige esa dureza, Lo que exige es poner el corazón. Y sencillez quiere decir, como somos, al final es reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos, pues, hombres, por una parte, imágenes de Dios y algo muy grande todos, y al mismo tiempo, pues también bastante miserables, porque a veces pecamos, muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer, quizás no son cosas terribles o cosas, digamos, como para que nos metan en la cárcel, pero bueno, delante de Dios pues nos damos cuenta de que no hacemos lo que tenemos que hacer. Eso es así. Y esa sencillez de reconocerse así, eso es donde lo que nos pone en nuestro sitio. Y es la base de la alegría cristiana, que tiene mucho que ver con la sencillez. Pues muy bien, usted antepone el conocimiento de sí mismo como un ingrediente fundamental para iniciar este camino. Mucha gente confunde esto con el hecho de que, bueno, es que yo soy así, entonces yo no cambio, pero ya, bueno, yo soy así, punto. Y los demás que vean qué hacen, yo soy así. Ahora, este conocimiento de sí mismo, que sabemos viene incluso previo al paso de Jesucristo por la tierra, porque esto viene es una máxima griega que ya los grandes pensadores trataban. ¿Cómo ayuda conocerse a sí mismo y en qué sentido nos podemos conocer a nosotros mismos? Más allá de que no caer en estos errores, porque hay gente que cree que es la autoestima, confunden autoestima con autoconocimiento. ¿Nos puede ilustrar en torno a esta máxima? Conócete a ti mismo. Sí, como decía usted, efectivamente, pertenece a la tradición clásica, por un lado. Incluso en griego, pues es famoso que esto estaba puesto en el frontal del templo de Apolo, un templo muy famoso en la antigüedad, en la isla de Delfos. Ahí ponía, conócete a ti mismo. Y después lo ilustra, por ejemplo, Sócrates, lo ilustra Cicerón, los grandes sabios de la antigüedad. Claro, el conocimiento cristiano añade algunos elementos, que son, primero nos conocemos a nosotros mismos porque sabemos cómo somos, porque nos lo ha dicho Dios, que somos hijos de Dios, que tenemos una inteligencia, que también, digamos, vivimos con necesidad de ser salvados del pecado, o sea, todo eso lo sabemos nosotros, ¿no? Que nos da otra manera de situarnos en el mundo, sin lugar a dudas. Ese es, diríamos, el conocimiento teórico de nosotros mismos, que es muy bueno, O sea, el conocimiento que sabemos por la fe. ¿Qué sabemos de nosotros mismos? Que somos hijos de Dios, importantísimo. ¿Qué sabemos de nosotros mismos? Porque estamos destinados al cielo, importantísimo. ¿Qué sabemos de nosotros mismos? Que necesitamos de la ayuda de Dios, entonces es una sabiduría estupenda. Y luego, ahí diríamos, como una sabiduría práctica, un conocimiento práctico pequeño, que tiene mucho que ver con una costumbre cristiana que yo recomendaría a todo el mundo, y me la recomiendo a mí mismo, porque yo también la tengo que hacer y hacerlo bien, que es, cuando llega la noche, pensar un poco, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? Entonces me di cuenta que he hecho esto, que he hecho lo otro, y ¿por qué lo he hecho? Pues esto lo he hecho por pereza. Es un poquito de mirarse a sí mismo, La vida cristiana no hay que mirarse demasiado a sí mismo, porque miramos a Dios, sobre todo, y a los demás. Y solo un poquito a nosotros mismos para ver cómo podemos mejorar, cómo lo podemos hacer mejor, siempre con mucha alegría, con mucha paciencia. Hay que tener paciencia con los niños y hay que tener paciencia con uno mismo, pero lo mismo que con los niños se tiene paciencia, pero se les educa, con uno mismo hay que tener paciencia, pero si podemos también nos tenemos que educar, o sea, intentar hacer las cosas mejor. Entonces, humildemente, pues por la noche, por ejemplo, eso, el examen nos dice, ¿hoy qué ha pasado? Y me doy cuenta, hombre, he sido demasiado impetuoso, aquí he contestado mal, esto lo he dejado por pereza, esto pues no he sabido, bueno, y así, ese es el conocimiento de nosotros mismos. Tampoco sin esperar una gran profundidad, la gran profundidad ya nos la ha dado Dios, lo más profundo de nosotros mismos es que somos hijos de Dios, eso es lo más profundo, ya lo sabemos. Sí. Pero luego, sí, diga usted, padre. Sí, pero luego viene esto, de decir, bueno, sí, además soy hijo de Dios, pero además, si hubiera estado más amable hoy, pues hubiera dejado mejorar, ¿no? Me he enfadado con esto y no me tenía que haber enfadado. Pues eso es muy buen conocimiento, muy buen cristiano el conocerse así también, Cuando conocemos la verdad y aceptamos la verdad, ya llevamos medio camino andado.
Y con lo que usted nos dice, puedo decir que Dios no mira como niños. Y Él premia es nuestra lucha del día a día, pero damos esa lucha en la medida que hacemos estos exámenes de conciencia, que podemos ver también esos pies de barros. Sí. ¿Cierto, padre? Es así. Uh-huh. Sí. Y yo creo que la gente lo hace, ¿verdad? Tantas veces. A veces si nos lo proponemos un poco más, pues lo hacemos mejor. Es muy útil. Son 3 minutos delante de Dios, no hace falta más. Tampoco es una técnica psicológica complicadísima, ni diríamos, no, tiene que ser una cosa muy sencilla. Delante de Dios, ¿qué he hecho bien? Y doy muchas gracias, lo mejor es empezar así. ¿Qué he hecho bien hoy o qué ha salido bien hoy? Y dar muchas gracias a Dios, que eso ya nos pone en nuestro sitio, ¿verdad? Y es muy, muy bonito, lo enfoca todo muy bien. Después, hoy que he hecho mal, investigar un poquito, también saber un poco las causas para poderse corregir, aunque quizá los que somos un poco más mayores ya nos damos cuenta que casi siempre quedamos en lo mismo, ¿verdad? Hay que tener un poco de paciencia, pero no nos tiene que faltar las ganas de corregirnos, ¿eh? Sí. Y cada día un poquito. Padre, y luego viene la tercera parte, que es, bueno, ¿y mañana qué voy a hacer? A ver si lo hago esto mejor, ¿eh? Muy bien. Así queda muy bien. Padre, su libro llegó a mis manos en el 2013 y recuerdo que estábamos en unas vacaciones y me atrapó porque hablaba sobre las virtudes y a mí me encanta el tema de las virtudes. A medida que uno la va leyendo uno sabe cuánto te falta y el tema de la lucha ascética es maravilloso. En su libro hay muchísimas virtudes humanas. ¿Qué le llevó a escoger estas que están allí? Mire, pues le puedo contar un poco la historia de este libro, porque en realidad ese libro, cuando yo predicaba, ahora ya no, porque muchas veces predico con muy pocas notas, pero al principio pues tenía que construir mucho los temas, como es normal. Entonces en la predicación, en las charlas que daba a los chicos o a gente mayor, pues hacía un esquema, ¿verdad? Y también citas, y recogía citas, y entonces tenía un fichero, bueno, y los tengo, claro, y ahí en los ficheros iba metiendo los esquemas de ideas. Y entonces resultó, pero no me acuerdo qué año fue, yo desde el año 83, no sé dónde está ya, hace tantos años, como gracia de Dios, y sacerdote, y entonces pues tuve una pequeña operación de una úlcera, que ya ni siquiera se opera, ¿verdad? Pero entonces se operaba una úlcera de duodeno, y estuve, además fue un poco complicado, pues no se me parecía a mí porque pedí mucha sangre y tal, bueno, total, que estuve bastantes días en la clínica. Y después, cuando salí, me dijeron, bueno, usted tiene que tomar 20 días en casa de reposo, estar tranquilo y tal, ¿qué voy a hacer en 20 días? Pues puedo escribir un libro. Y entonces tomé el fichero que tenía con todas las fichas y lo repartí en temas y digamos, hice unos esquemas con las citas de cada... Y luego lo escribí pensando que no tuviera más de 10 páginas cada capítulo, para que fuera fácil de leer, 10 páginas, que fuera muy sencillo, intentar escribir, o sea, después de que ya había trabajado cada tema, en un día. O sea, una vez que me ponía con un tema, después de haberlo estudiado, en un día escribirlo. Y así lo escribí, es lo que yo recuerdo. Luego no he podido nunca más escribir un libro así. Bueno, sí, el segundo de que citaban ustedes, Moral y el arte de vivir, también se parece un poco. Pero el resto como que me han costado mucho más. Pero esa es una... Se supone que tenía que tener más práctica, pero no. Esa es una de las grandes virtudes de este libro que nosotros recomendamos ampliamente, que es que estos temas, como bien lo ha dicho Juan Luis Lorda, el autor, son fáciles de leer. Usted los puede compendiar en un día, meditarlos, reflexionarlos, y luego guardarlos y volver sobre ellos para ver cómo va. Y es un gran, en esta vida ajetreada, en esta vida apurada, en esta vida donde hoy sale una cosa y mañana sale otra, de repente encuentras tú para hacer este examen que Juan Luis Lorda nos recomendaba para las noches, para el día a día, tú puedes tener esta lectura y sentir que vas como creciendo con la lectura, porque vuelves sobre la virtud, por ejemplo, de la fortaleza o de la castidad o del trabajo
que es un tema que no todo el mundo lo ve como una virtud, cierto, sabemos el viejo adagio, el trabajo dignifica al hombre, pero realmente el trabajo como camino al cielo, el trabajo bien hecho, un trabajo que deje un servicio a la sociedad, un trabajo que te permita crecer, pero además que termina siendo la fuente del alimento para tu familia o tu contribución a la sociedad. O sea, tienen unas profundidades, pero en sencillas páginas, 3 o 4 paginitas de un libro pequeñito, y esta es la gran virtud. Y el título, a lo mejor usted no lo ve, si a lo mejor lo consigue en un catálogo, dice, bueno, para ser cristiano, bueno, es que ya yo soy cristiano, eso será para otro. No. Yo quizás le agregaría, para ser buen cristiano, o para ser cristiano de verdad, porque no es tan sencillo. Usted, padre, pensó en esto de profundizar, pero en palabras sencillas. Entiendo que lo hizo, como nos lo ha contado, prácticamente de una forma práctica, que luego a lo mejor usted dice que no lo ha visto en los libros que vinieron después. Pero estas enseñanzas, la gente se las ha comentado, se las ha reconocido como para hacer digamos, para usar estas experiencias en los libros subsiguientes. Fíjate tú, Eliu, padre, un momentito. Es que yo siento que puedo, a ver, como yo leí el libro me tocó, entonces puedo hablar como lectora, ¿no? Entonces hay una parte que dice, la alegría es un movimiento natural del alma que se sabe poseedora de bienes. Según sean los bienes que se poseen, así será la alegría que producen. Hay una alegría que procede de satisfacer las necesidades elementales como el comer o el beber. Otra que se produce cuando nos regalan u obtenemos algún bien material, una casa, un coche, cuando nos pagan un trabajo, cuando nos suben el sueldo. Pero ninguna es tan fuerte y tan alta como la que produce el amor. El saberse amados y comprendidos. El amor es el mayor bien que el hombre puede poseer. Por eso el amor es lo que produce más alegría. Qué manera de hacernos llegar esta frase, o sea, el saber lo que realmente es la alegría, porque cuando nos sabemos amados por Dios, qué mayor alegría que esa. Sí, así es, claro, son las categorías de la alegría. Eso está lejanamente inspirado en Aristóteles. Es un tema clásico de la antropología, los distintos tipos de bienes. Entonces él definía también, claro, la alegría se define como un movimiento, o sea, cuando uno tiene conciencia de poseer un bien, a veces poseemos bienes y no tenemos conciencia, es decir, que no nos importa mucho. A lo mejor tenemos un coche muy bueno, pero ya estamos aburridos, en cambio si no tenemos coche y nos regalaran uno muy bueno, nos parecería a lo mejor estupendo, ¿verdad? Pero si estamos acostumbrados, nos acostumbramos a los bienes, especialmente a los bienes que no son los más altos, claro. Y entonces toda conciencia de un bien produce alegría. Y cuanto más alto el bien, la alegría es más alta, claro. Al final, con un coche no puedes tener una relación así como con una persona, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No, y ahorita con este tema del confinamiento y todo lo que se pasó, queda más allí patente, porque nos damos cuenta cómo es la familia, es a la persona que tenemos cercana, el querernos, lo que nos da también esa felicidad, ¿no? Sí, ya lo creo. Bueno, de hecho, las grandes enfermedades y los grandes disgustos y los grandes malestares, muchos tienen que ver con no saberse querido, no entenderse querido o tal. Entonces, por eso, un cristiano todavía lo ve más claro, porque nosotros tenemos como mandamiento amar a Dios, amar al prójimo, ¿no? Entonces, amar al prójimo es una tarea para todos los días. Y es una tarea que también aprendemos cada día, porque, bueno, aprendemos también desde ver lo que tenemos que mejorar en ese examen que decíamos. Uno ve y dice, pues no he estado simpático, pues no he respondido bien, pues tenía que haberme callado, pues tenía que haber ayudado, pues uno ve, ¿no? Y al revés, ¿no? Pues esto lo he hecho bien, porque mira,
Padre, eso es muy importante. Me disculpa que lo vaya paseando por el libro, pero son preguntas Sí, que claro. siempre vienen comúnmente a nuestros foros, al programa, a conversaciones. El tema del desprendimiento, por ejemplo. Todavía hay mucha gente que dice, bueno, pero entonces habrá que dejarlo todo y como no hay que ahorrar o tenemos que vender todo y tenemos que andar por allá harapientos para que Dios nos quiera. Y eso no es así. Pero usted lo pone en palabras sencillas y pone unos ejemplos bien concretos. El desprendimiento en el mundo de hoy, ¿cómo podemos vivirlo? Sí, pues mire, para mí eso es muy útil, que no me acuerdo si eso lo utilicé en el libro, quizá lo descubrí más tarde, porque uno también hace sus descubrimientos, ¿verdad? De cosas que quizá ya saben otros, pero hay un momento en que uno lo sabe. En un momento dado, pero no me acuerdo ya si ya lo tengo en ese libro o no, porque claro, dense cuenta que ese libro yo lo escribí hace muchos años. Sí, sí. Y que yo no lo he leído. Estamos de O sea, acuerdo. yo lo escribí, claro. Entonces sí, vamos, mirándolo, pensé en los temas y supongo que pienso lo mismo y puedo ojearlo y tal. Pero entonces no sé exactamente qué pongo en cada sitio. Claro, aunque esto que me han dicho ahora de la alegría, claro, digo exactamente lo mismo que decía entonces. Pero en el tema del desprendimiento aprendí una cosa, bueno, hay una cosa que me ha servido mucho después para ordenar mentalmente muchos temas y muy práctico, que es en un momento dado, en ese gran libro que tiene San Agustín sobre la ciudad de Dios, él que era un hombre romano y que también este tema de la virtud le importaba mucho, tanto por la tradición romana ascética de los estoicos como por ser cristiano, ¿no? Entonces era un tema, él era muy estudioso de Cicerón. A Cicerón le gustaba mucho esto. Y entonces en un momento dado, cuando piensa qué es la virtud, o sea, la virtud en un sentido más amplio, qué es lo que es un hombre bueno, dice, bueno, debe ser el orden de los amores, el orden de los amores. Lo dice así de repente, como si lo hubiera descubierto mientras lo estaba escribiendo, ¿no? La virtud debe ser el orden en los amores. Y entonces, eso es muy importante en una persona, el orden en los amores, porque eso da el verdadero desprendimiento. Primero amar a Dios, después amar a los demás. Y cuando se tiene ese orden, todo lo demás va a su sitio. Dice, el coche, que hemos puesto de ejemplo antes, hombre, no le voy a amar al coche más que a mi hermana, ¿no? Así Claro. es, así es. Y eso tiene unas aplicaciones prácticas, que decir, porque si tengo que vender el coche, lo vendo. Vamos, quiere decir, lo más importante de mi vida no es el coche. Eso pone todo en su sitio. Así es. Una persona, o sea, todas las personas necesitamos un grado, digamos, de bienestar para poder, y especialmente para los nuestros, para las personas que dependen de nosotros, ¿no? Toda la familia, ¿no? Para salir adelante, para poder educar, para también poder vivir con un mínimo de comodidad, que no quiere decir vivir cómodamente siempre, sino lo necesario, diríamos, para poder llevar la vida lo mejor posible. Ahora, eso está en una persona cristiana, está también, diríamos, pues movido porque no me importa, diríamos, ganar un poco menos y estar un poco más en casa porque lo necesitan los míos. No me importa, qué sé yo, ayudarle a una persona, ¿no? En lugar de ahorrar yo. No me importa, o sea, que no quiere decir que tengamos que vender, tenemos que procurar mantener nuestras constantes, ¿verdad? Sobre todo los que dependen de nosotros, ¿no? Los padres de familia, pues muy importante. Ahora, en lo personal, cuando uno vive con lo que tiene que hacer, pues vive bastante desprendido, porque digamos que no le queda mucho tiempo para su egoísmo, ¿no? Así es. Un buen padre de familia, una buena madre, pues entre las preocupaciones de la familia, las preocupaciones de las cosas en que participa, las preocupaciones de la vida social, lo que atiende, o sea, un cristiano tiene que ser generoso con su vida y con su tiempo. Y entonces los bienes van a su sitio. Así es. Aunque nos puede gustar, el objetivo de nuestra vida es tener la gran casa y, bueno, ¿para qué? Si nos vamos a morir, ¿para qué queremos la gran casa, no? Queremos una casa por donde estemos bien, donde estemos a gusto, donde esté bien la familia, donde podamos acoger gente, donde podamos pasarlo bien, eso sí, ¿no? Eso sí, peleamos por tener la cosa lo mejor posible. Ahora dices, el objetivo de mi vida, bueno, el objetivo de mi vida es el cielo, ¿no? Lo tengo claro, ¿no? ¿Sí? Y se relaciona... También, por ejemplo, pero sí. Se relaciona este tema, padre, con la humildad, y porque entonces ese exceso de amor propio que nos compone muy soberbios, porque yo sé, porque yo soy el que sé, porque yo soy el que soy, y no, comienza ese amor desordenado. La gente confunde la humildad con la pobreza y no es lo mismo. Y yo, por ejemplo, le preguntaba a un sacerdote, padre, pero ¿cómo hace uno? ¿Cómo sabe uno que va por buen camino en materia de humildad? ¿Usted nos puede ilustrar un poquito al respecto? Sí, efectivamente, a veces los ejemplos, humildad no es
la actitud de gente humillada o la actitud de gente, por así dicho de mala manera, que no vale para nada, ¿no? Que hay que hacerse humilde, no valer para nada, hombre, no. Lo mismo que en el deporte, tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Ahora, humildad es el tema famoso de Santa Teresa, humildad es la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Pues la verdad sobre uno mismo, eso nos pone en nuestro sitio. Hay falta de humildad cuando nos salimos de nuestro sitio. Es que yo soy una maravilla. Por una parte somos una maravilla porque somos hijos de Dios y tenemos muchas cosas buenas, pero por otra parte, pues bueno, somos gente normal como todos, y por otra parte tenemos que querer a todos, y por otra parte tenemos nuestros defectos y pecados. O sea, que tampoco, o sea, todo es verdad, ¿no? Tener una visión deformada de sí mismo es solo ver, diríamos, lo bueno y además como fuera de sitio, ¿no? En realidad la humildad es esa verdad sobre nosotros mismos, pero sobre todo apoyada en los puntos principales, que es que somos hijos de Dios, esa es la gran verdad, que estamos llamados al cielo, que queremos servir y ser a los demás y que quererlos bien como el Señor nos ha mandado. Y entonces no nos damos mucha importancia, ni nos dedicamos mucho tiempo, ni nos dedicamos mucha atención. ¿Por qué? Porque estamos en otras cosas. Esa es la buena humildad, Y luego también aceptamos los reveses de la vida, que una vez nos corrigen, que otra vez nos ha salido una cosa mal, que otra vez... Pero bueno, lo aceptamos con deportividad y también con amor de Dios, porque no nos puede salir todo bien, Eso también es humildad, no enfadarse enseguida o no ponerse triste enseguida, no venirse abajo con cualquier bobada, aceptar, decir, pues somos limitados, pues es verdad, somos limitados. Queremos luchar por hacer las cosas lo mejor posible, pero somos limitados. Aceptar eso también es humildad, todo eso es humildad. Entonces eso lleva, la humildad buena lleva a la alegría. ¿Por qué? Porque estoy donde tengo que estar. Entonces ni me hiero con tanta facilidad, ni me desanimo con tanta facilidad, ni me amargo la existencia, ni me considero ofendido eso con tanta facilidad. Sí. Eso, o sea, es un gran soporte de la alegría. O sea, la humildad no es el sentirme siempre como torturado, machacado, destrozado, sino, bueno, para aceptar lo que soy y procuro hacer lo mejor posible y ya está. Eso es... Sí, y a veces se puede tender a confundir la humildad hasta con la manera de vestir. Y aquí quiero hablar sobre la sobriedad. Un hombre, dice en su libro, un hombre que quiere servir a Dios y a los demás tiene que procurar tener gustos sobrios, vivir con lo necesario, que no es lo mismo según el ambiente social en que uno se mueve, evitar el capricho y tener un talante austero. Padre, me gusta citarlo porque quiero que la persona que no ha tenido la oportunidad de leer el libro vea con qué palabras tan sencillas, que no es algo denso. También en la parte de desprendimiento le queda a uno muy claro que los bienes son medios para servir a otros. Claro. Sí, Padre, háblenos un poquito también sobre la sobriedad. Sí, la sobriedad se refiere a que por talante, digamos, es que prefiero una cosa muy rica, muy adornada, muy ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Eso son complicaciones innecesarias. Es una persona que tiene mucho que hacer, que tiene que cuidarse de los demás, que tiene que cuidar de sus hijos, que tiene que cuidar de su marido, de su mujer, que está pendiente de la sociedad, pues digamos, se puede vivir con poco. Es que necesito tomarme 6 whiskies al día. Pues no. O necesito comprarme a lo largo del día un montón de cosas para comer. Pues lo necesario para comer. O sea, es una libertad respecto a eso, si no lo otro es una esclavitud. Cuando tenemos muchos bienes, o sea, los bienes crean una relación. Si yo tengo lo que, por ejemplo, que ponía un coche, el coche, si tengo un coche, pues también el coche me tiene a mí, como quien dice, un poquito, ¿no? Parte de mi corazoncito está en el coche. Cuanto mejor sea el coche, cuanto más importancia le dé al coche, cuanto pues resulta que al final me comió una parte del corazón. Y entonces, una persona que se pasa la vida con estas cosas, es que al final no le queda corazón para mucho más, ese es el problema, Y la solución es la contraria. La solución es la contraria. Si yo quiero a la gente, si yo quiero a los demás, es que el coche me da igual, vamos, me da igual. Puede ser mejor o peor, a lo mejor necesito un coche bueno porque da un montón de kilómetros al año, ¿no? Y sí, claro. Como la vida en la carretera, necesito un coche bueno, por ejemplo, el padre es representante de no sé qué y todos los días hace no sé cuántos kilómetros, pues no hace falta un coche bueno, ¿no? Claro. No puedo tener y luego tenemos que ir bien vestidos, como todo el mundo, ¿no? Para el oficio que hacemos y para lo que representamos, eso sí. Ahora, ahí pongo el corazón, no, me cuido como se cuidan todos, pero ahí no pongo el corazón. Pues muy bien.
Entonces, lo procuro hacer bien. Y si voy a comprar un coche, pues será un coche bonito, ¿no? Vamos, voy a comprar un coche feo, ¿no? El secreto es donde esté puesto el corazón. Exactamente. Poner orden, ese orden de los amores que dice San Agustín. Pues bien. Un coche bonito, pues sí, también un coche bonito. Ahora, ¿se me queda el corazón ahí? No. Y si hay que venderlo, lo vendo. Así es. Y entonces estas virtudes que están diseminadas por el libro, las listo: fortaleza, desprendimiento, castidad, humildad, sencillez, alegría, prudencia, rectitud, nos llevan a una cosa maravillosa, que es vivir para los demás. Y usted lo puede ver en el sacerdote, pero lo puede ver en cada padre de familia, en cada madre, Claro que sí. en cada persona que quiere hacer algo bueno en este mundo. Se preocupa por sus hijos, por los abuelitos, por los viejos, por la comunidad, por un mundo mejor. Y entonces aquí hay como una cosa que te hace en el cerebro, ¡boom! Porque mucha gente, esto se contrapone a lo que vemos en una cantidad de lecturas y de medios y hasta de libros que dicen, bueno, es que esta es tu vida, tienes una sola vida, tienes que vivirla para ti y estás perdiendo el tiempo y ahora te toca a ti también y tal y qué sé yo. Este vivir para los demás, ¿usted nos podría ilustrar un poco más al respecto, padre? Pues sí, claro que sí. O sea, es el destino nuestro, de manera que es como somos los datos de fábrica. Es como si dijeras, tenemos un destornillador, pero utilizamos, digamos, para hacer palanca en la puerta. Hombre, el destornillador no está para eso, ¿no? No sirve. Y nosotros, diríamos, nuestro fin es, digamos, servir a los demás, crearse nuestro fin. Si no lo conseguimos, como que nos estamos utilizando mal, y estaremos insatisfechos siempre. Eso es así. Ahora, también cuando, yo encuentro la verdadera alegría en servir a los demás. Fíjense que hace unos años la revista Forbes hizo una encuesta en Estados Unidos sobre las profesiones donde la gente era más feliz. La primera era el sacerdote, curiosamente, eso se hace aproximadamente 15 años, o quizá menos. Y la segunda era las personas que atendían a otros, que se consideraban, digamos, como los más felices. También hay que darse cuenta que la vida de una persona normal, porque a lo mejor puede ser una persona soltera o por lo que sea, ¿no? Pero muchas veces si hacemos nuestro trabajo haciéndolo bien, los trabajos suelen ser casi siempre servicios, ¿no? Y si lo hacemos no solo para ganar dinero, sino para servir, pues también eso le da un sentido a nuestra vida, hacer las cosas bien, no solo por ganar clientes o por tener contento al jefe sino que es que también porque es el servicio en nuestra vida, a lo que nos dedicamos. Eso también es importante descubrirlo. Hacerlo bien independientemente de cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué lo hago bien? Porque ese es mi trabajo, y es un servicio, o sea, también servimos así, eso es importante darse cuenta. Me acuerdo con eso de una famosa cuento que contaba me parece que es Charles Péguy, un poeta francés, converso, por cierto, muy interesante, y decía que había 3 personas, uno pasaba por un camino y vio que estaban unos picando piedra, y le preguntó, ¿y tú qué haces? Y dice, pues ya viste, aquí estoy picando piedra, pues no puedo hacer otra cosa, ¿no? Lo que tengo que hacer es picar piedra, pues pico piedra, Y a otro le preguntó, ¿y usted qué hace? Pues yo me gano aquí el sueldo, y con eso sobrevivo, dice. Y al tercero le pregunté, ¿y usted qué hace? Yo estoy construyendo una catedral. Estaba picando piedra, pero está haciendo una catedral. Nosotros cuando trabajamos también servimos a los demás, eso hay que verlo así, en todo lo que hacemos. A veces es más espectacular, otras veces es menos espectacular, pero así es. Así es. Y luego usted hace mención al trabajo en línea con lo que decía San José María, el trabajo, que es algo, digamos, que de las pocas cosas que nosotros podemos ofrecer a Dios está en nuestro trabajo, nuestra actividad diaria, porque no podemos ofrecer otra cosa. Los talentos que tenemos, alguien que tenga la voz hermosa para cantar, o el que tenga la facilidad de comunicar, o el que sepa trabajar la madera, son dones, y no esos son dones, eso no tenemos inmerecidos. Pero trabajar y hacer las cosas bien es de las pocas cosas que podemos ofrecer a Dios. Y como usted bien lo decía, entonces ver el trabajo con ilusión
y con una ilusión que no es esa de ganar dinero, hacerme famoso. Nosotros, por ejemplo, tenemos esta oportunidad aquí en esta radio porque queremos que la gente conozca estos contenidos. Pero no es porque yo quiero ser famoso y quiero estar todos los días a las 5 de la mañana delante de un micrófono, porque eso no tendría tampoco mucho sentido. Total que el trabajo como fuente de virtudes, ¿nos lo puede explicar un poco, padre? Sí, decía usted antes de San José María. Yo soy de Lourdes y entonces, claro, también ese libro, bueno, contiene muchísimas cosas de espíritu de San José María, porque yo he predicado mucho eso, claro. Y una de estas cosas es el trabajo, el espíritu del trabajo, que también es para tener una espiritualidad propia de un laico, ¿eh? Hay monjes que tienen espiritualidad propia de un monje, entonces todos tenemos en común, todos los cristianos muchísimo, pero bueno, pues un monje es muy importante, la liturgia, las horas, el reparto de las horas del día, tiene otra manera de vivir, ¿no? Pero, claro, las personas que viven aquí en la calle y con la familia, pues tienen que atender a la familia, y eso no tiene que ver con el cristianismo, eso es lo que Dios quiere para ellos, y si lo hacen bien, sirven muy bien al Señor, ¿no? Haciendo eso, y digamos, fregando el suelo se sirve, sí Señor, se sirve al Señor, y atendiendo a los mayores, y a los niños, y a los demás, ya lo creo, es lo que Dios quiere. Y luego, en el trabajo diario también, porque es tan bonito. En el fondo, hemos dicho antes, primero, descubrir que pues todo trabajo en un servicio, ordinariamente, son trabajos que se hacen para hacer algo que sirva para los demás, y tener esa buena voluntad de que sirva, pues dignifica mucho el trabajo. También es así como funciona la sociedad, ¿no? Y entonces es bueno que lo hagamos bien. A veces hay personas que están desanimadas, pues porque el jefe no es muy simpático, porque no le pagan mucho, porque las condiciones son buenas. Bien, una cosa es que él pelee o haga lo que tenga que hacer, no pelee, no quiere decir que se enfrente, pero sí que haga lo que tenga que hacer, eso sí. Que, pues digamos, por conseguir unas condiciones más dignas es muy bueno, ¿eh? Pero una vez que estoy aquí, lo hago bien. ¿Por qué? Pues por una especie de principio, eso lo hago para Dios. Y lo hago para Dios y para los demás, ¿eh? Así es. Aunque también es legítimo, fíjese, o sea, eso también es un principio, antes he dicho un principio de San Agustín muy bueno, que es este Ordo Amoris. Hay otra cosa de la moral cristiana muy interesante que también sirve aquí para poner orden, que es el interés legítimo. O sea, es legítimo tener algunos intereses, es bueno tener algunos intereses. Yo quiero ganar dinero, ¿es malo? No, es bueno. No es lo más importante, pero es bueno. Yo quiero tener mejor posición, ¿es malo? No, es bueno, pero no, aunque no sea lo más importante. Entonces, con eso, y el orden va todo a su sitio. Y bueno, lo más importante es subir. No, pues tengo que tener la familia, no puedo estar aquí. Lo más importante, se pone mucho orden así. Pero querer prosperar es bueno. Ahora yo, en las circunstancias en las que esté cuando trabajo, digo, lo voy a hacer bien. ¿Por qué? Porque lo hago para Dios. Lo vea quien lo vea, ¿no? Seguimos analizando. Los demás. Les recuerdo a nuestros oyentes y a los que nos sintonizaron tarde que estamos conversando con Juan Luis Lorda, autor de Para Ser Cristiano, y otros 33 títulos más que pues se pueden conseguir en Google. Pero hoy estamos analizando Para Ser Cristiano, y vamos, luego que hemos pasado esta parte de las virtudes, entramos en la segunda parte del libro que se llama Verdad y Vida en Cristo, cuyos títulos los listo a continuación: Identificación con Cristo, Amor de Dios, Oración, Eucaristía, Sentido del Pecado, Confesión, Muerte y Vida, Amor a la Iglesia, Madurez Cristiana y María, Madre de Dios. Nos tomarían semanas de programas a hablar de todos estos temas, pero yo quisiera resumir un poco y compartir, aprovechando que tenemos al autor en línea, cómo pasamos de ese accionar, de esos hábitos repetidos buenos, cuyas virtudes nos hacen ser mejores personas. ¿Cómo incorporamos eso y le explicamos eso a quien no cree, a quien tiene poca fe y que piensa que no necesita de Dios, ni de la religión, ni de la búsqueda de la verdad? ¿Cómo hacemos esa amalgama? Sí, en cada circunstancia, o sea, las personas están en circunstancias muy distintas, de manera que les dice, pues en cada momento pues es distinto también, que les llama la atención. Yo con los años, la verdad, cuando empecé a dar clase, daba una asignatura que se llama Teología Natural, que es la asignatura de filosofía que trata de cómo llegar a Dios, vamos a decir, por la razón,
Y bueno, siempre he tenido un poquito ese discurso dentro, esa preocupación, y ahora con el paso de los años yo veo, pues bueno, pero con lo que conocemos del universo, antes les parecía maravilloso el orden, hoy conocemos el universo de una manera muchísimo mayor y tenemos una conciencia del orden que hay en el universo constante, más de un orden que se ha desplegado en una evolución. Es una cosa absolutamente maravillosa, un cuento de hadas, ¿no? Que solo con eso ya nos tendría que abrir los ojos a que aquí está pasando algo importante, ¿no? A que aquí hay un Dios por debajo, ¿no? Pero bueno, pues hay gente que efectivamente eso no. Y luego está la maravilla en conjunto de la vida cristiana. Y claro, pues lo podemos percibir mejor o peor según los ejemplos que tengamos y lo que nos llegue de ello, La maravilla de lo que es la doctrina, la maravilla de lo que es la santidad, de las que es lo mejor de la Iglesia, ¿no? La santidad, de tantos santos y tantos testimonios y tantísimas cosas estupendas. Entonces, eso es un testimonio muy bueno vamos, muy convincente, pero depende de las circunstancias de cada persona, se lo percibe mejor o peor. Eso hay que comprenderlo, claro, hay que aceptarlo. Y no digamos que la vida nos pone a todos en unas posiciones, en unas situaciones que terminan siendo comunes. Nuestra familia, todos nos vamos a morir. Tenemos seres queridos muy cercanos que se mueren y que explicárselos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, y unos más desconsolados que otros porque no saben qué pasó o no te voy a ver más. Y la fe nos da esperanza, nos da respuestas ante situaciones que pueden incluir desde la pandemia por la que está atravesando el mundo hasta la muerte de un ser querido. Y eso nos proporciona o contribuyen con las virtudes que habíamos estudiado antes, con la fortaleza, con la alegría. Mi hija, y esto es la segunda vez que lo cito en el programa con el permiso de la audiencia, recientemente se le murió su abuelita, la mamá de mi esposa. Eso fue hace apenas 2 meses, va a ser el domingo. Y mi hija nos decía, pero ¿por qué es tan triste si ella está en un lugar mejor? Y mi hija tiene 8 años. Yo decía, wow. Hay que ver cómo la vida cristiana termina dando seguridades que son tan necesarias a los niños y a los jóvenes en un mundo que a veces puede ponerse tan complicado, padre. Sí, es verdad. Fíjese que los primeros cristianos, hemos hablado antes de la sabiduría griega pues los primeros cristianos, ya un filósofo que se llama San Justino, del siglo II, decían, pues los cristianos, aun digamos los más sencillos, han alcanzado la sabiduría, porque saben cuál es el sentido de la vida, de dónde venimos y a dónde vamos. Lo que buscaban los grandes filósofos griegos, pues a lo mejor una viejecita cristiana, decían ellos, ahí en una aldea perdida, pues sabe como los grandes sabios de Grecia. Quizá no sabe todos los temas de los grandes sabios, pero de luego lo más importante lo sabe y tiene una gran seguridad. Y eso es así. La fe nos ayuda a enfocar estos temas. Es verdad que como somos humanos, pues también, por ejemplo, claro, la muerte pues nos preocupa y nos da, porque es una cosa que va contra la vida, entonces nuestra vida protesta, ¿no? Esto es así, aunque sabemos que eso pues lo ponemos en manos de Dios y que tenemos el cielo, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo protesta, porque quiere vivir, claro. Eso se nos mete por dentro, es inevitable. Y también sentimos pues la tristeza de que desaparece una persona o que no la vamos a ver, pero al mismo tiempo tenemos el consuelo de que sabemos que está con nosotros, que está con nosotros. Hace poco falleció también por esta pandemia el marido de una prima mía, muy cercano, porque tenemos mucha relación, mucha pena, fue una cosa además un poco pues demasiado rápida, ¿verdad? Y en esas circunstancias, pues al principio que fueron pues tan duras, porque no se podía ir a ver a nadie, ni se podía atender, ni nada, o sea, un poco pues un poco lamentable todo, pues por las circunstancias, ¿verdad? Pero al mismo tiempo decía a mi prima, bueno, pero ahora cuando pensaba, piensa en lo que te diría, tu marido, que te diría Pepe, que te ayudará también, te ayudará. Pues nosotros creemos que las personas no desaparecen. Me parece que fue ayer o antes de ayer, cuando salía en el Evangelio que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un comentario dice, Dios es
de vivos. Dios es de vivos, no de muertos. Porque todos, y en muchos manuscritos antiguos aparece porque todos están vivos para Él. Una pequeña glosa que quizá puso alguien o quizás original, no hay manera de saberlo. Una pequeña puntualización ahí. Pues Dios es Dios de vivos, es decir, que la gente vive en Él. Y por tanto, para nosotros viven, están con Él. Quizá no les oímos directamente, pero sabemos que rezan por nosotros y nos podemos inspirar en ellos también. Así es. Padre, somos cuerpo y alma, pero a veces parece que se nos olvidara que somos cuerpo y alma. Y el humano vive muy pegadito a las informaciones, a las preocupaciones del día a día, y se nos olvida que hay que alimentar también el alma. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros oyentes que quieren tener más visión sobrenatural? ¿Qué tipcito nos puede dar para tener más esa visión sobrenatural? Saber que tenemos allá a nuestro ángel de la guarda todos los días, por ejemplo. Sí. ¿Cómo hacemos? Sí. Bueno, son tantas cosas porque el cristianismo es muy familiar. Tiene muchas cosas. Digamos, pues hay muchísimas cosas que acompañan y que en un momento dado nos sirven unas y en otros otras. Por supuesto, el participar en la Eucaristía siempre es la gran oración de la Iglesia. Después lo que hemos hablado de intentar tener una información cristiana como la que dan ustedes, porque eso nos pone en contacto vivo con la vida de la Iglesia. Si no, resulta que un cristiano pues al final tiene poquísima relación de información con la Iglesia, lee muchas otras cosas, oye muchísimas cosas, pero incluso se informa de cosas de la Iglesia desde fuera, con lo cual muchas veces tampoco tiene una visión adecuada, ¿no? Pero no es que sea lo único que tengamos que mirar, pero por supuesto la información cristiana es importantísima. Después, ya depende de los gustos de cada uno, está todo ese tema de la cultura, la lectura, la cultura que puede ser leer, pero también puede ser oír o ver vídeos o documentales, que hay tantas cosas buenas, ¿no? Depende de lo que a cada uno le va. O sea que son muchas cosas. Y luego está esa práctica personal que hemos dicho, por ejemplo, incluso la oración, por supuesto, la oración personal, y esos pequeños 3 minutos al final del día donde uno dice que hemos recomendado el examen, ¿qué he hecho hoy? Eso nos da mucha vida cristiana también, aunque es una cosa tan pequeña, porque nos hace como estar a tono todos los días, De total que son muchas cosas. Y luego efectivamente la piedad, los santos, la compañía de los santos tan estupenda, y de los ángeles, los santos Santa María, San José, los santos que nos gustan, que nos son más próximos, pero en fin, todos. Uno piensa San Agustín, qué maravilla, ¿no? Hoy San Bonifacio, un gran evangelizador europeo. Así es. Pues tantas, todos nos inspiran. Y San Bonifacio nos inspira hoy hasta hacer el bien, ¿no? Bonifacio, Boniface, sí, hacer el bien. Exactamente, sí, qué oportuno. Pues, padre, entramos en la recta final de la conversación, que ha sido no solamente provechosa, sino muy interesante. Y me voy a tomar la licencia de abordar un tema que está en otro de sus libros, que es Moral, el arte de vivir. Sí. La gente hoy día, usted bien lo decía, la gente lee en el Twitter, en los periódicos, en las revistas, estamos bombardeados de información y nadie habla de moral, como que si la moral no existiera. O sea, todo está permitido, todo es válido, no hay conciencia moral. Por ejemplo... pareciera de hecho que está mal vista. Está mal, te hablan de, sí, moral, ¿qué es eso? ¿Por qué tanta moralidad? Simón Bolívar en una de sus cartas escribía que moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y en Venezuela, por ejemplo, nadie entiende a qué se refería Bolívar, porque de las luces piensan es que no tienen energía eléctrica, y con respecto a la moral, eso no existe. O sea, el más vivo, el que se roba algo, en fin. Claro, no todos, por supuesto. Pero es un lamentable discurso que ahora desde España a toda América Latina, pasando por nuestro querido México, Centroamérica, y ahora cuando uno ve el mundo hispano en Miami, por ejemplo, con la música, entonces no hay moral, ¿no? O sea, vamos a poner cualquier canción que cosifique a la mujer y que hable de las relaciones sexuales en las fiestas infantiles. Así estamos. Sí. Es la moral un tema necesario, pero ¿por qué está tan soterrado en la sociedad de hoy? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Sí. Bueno, yo creo que hay varias cosas distintas. Una es
Una es, diríamos, pues, vamos a decir, la juerga, ¿no? Bueno, la juerga siempre puede tentar, ¿no? Y mucho más a algunas edades, ¿no? Eso pues va a haber siempre, ¿no? Y siempre ha habido. Fíjate que hemos hablado de Cicerón, el pobre Cicerón, cuando estaba escribiendo su gran libro de virtudes, que era de Oficis, lo escribía a su hijo, y su hijo era un señor que estaba estudiando en Atenas, que era la universidad entonces, y él por lo visto bebía bastante, ¿no? Que es un problema que, en fin, ha atravesado los siglos, ¿no? O sea, que cosas de esas siempre hay. Ahora, hoy efectivamente hay ese decir que no hay moral, no hay moral, no hay moral, cosa que no se corresponde con la realidad, porque el 95% de la moral es la justicia, el portarse bien con el prójimo. Y como se puede comprobar inmediatamente en todos los países del mundo, la justicia es muy estricta. No puede usted decir, yo no creo en la moral, voy a robar. Bueno, pues ya verás cómo se te va a caer el pelo, ¿no? O sea, que moral sí que hay, y está reconocida por todo el mundo en todas partes. Quizá en el discurso se repite, no hay moral, la moral es relativa, pero el 90% no es nada relativo. En ninguna parte del mundo se puede robar, vamos, no te dejan, ¿no? Y por mucho que digas al juez, no, yo tengo otra moral, no te va a cambiar, O sea, que moral sí que existe, es un poco, no sé, son modas a veces un poco tontas, modas de pensamiento, maneras de decir que no son exactas. Y luego, efectivamente, en nuestra cultura ha habido una especie de revolución sexual que para tapar eso, pues se dice, no hay moral, pero bueno, la vida sexual también tiene su lógica y tiene interna que no se la puede uno reinventar, ¿no? Es decir, la vida humana es como es, los hijos son como son, y las sociedades que en esto se han portado mal, pues lo van a pagar en que se van a pagar, porque no se puede jugar con la vida, con el futuro, ¿no? Jugar con la vida es jugar con el futuro. Si no se tienen bien los hijos, si no se les educa bien, si no se les quiere, si no funcionan las familias, o se hace todo lo posible para que funcionen, pues eso es malo, eso se puede comprobar. Y ahí está la moral también, en cómo funcionan las cosas y cómo no funcionan. Independientemente de las opiniones, con solo las opiniones no se consigue que la realidad funcione. Que la realidad tiene unas leyes, y parte de esas leyes están reflejadas en la moral. No puede funcionar una sociedad si se roba, y una sociedad sana pues tampoco puede funcionar si no se respeta la vida, y las leyes de la vida. Entonces, es importante usted, amigo que nos está escuchando, que entienda que la moral es el arte del buen vivir, y que por eso es que hay que rescatar el nombre, hay que rescatar el concepto, porque se han encargado de darle mala publicidad, y hay que rescatar el concepto. La moral es el arte del buen vivir. Padre, se nos ha agotado el tiempo. Sí, qué bueno. Diga, padre, diga rapidito. Nos ha pasado muy bien, hemos hablado aquí. Sí, bueno, de cosas bonitas, es bonito hablar de cosas bonitas. Así es. Sí, Si usted me lo permite, yo lo voy a comprometer para un próximo programa, y a lo mejor hablamos de ese otro libro, Moral, el arte de vivir. Muy bien, sí. Qué bueno. Muchísimas gracias. Le estamos profundamente agradecidos.